Este día vamos a hablar de la ley de Dios, pero como promesa de Dios. Claro, eso ya lo hemos destacado porque nuestro pastor nos lo mencionaba estos días atrás, pero hoy vamos a ver algunos aspectos que a veces pasamos por alto o, como hemos dicho durante estos días también, mal utilizamos, usamos de manera ilegítima. Así que vamos a orar para pedir la dirección de Dios porque este tema de esta semana tiene la intención de ayudarnos a comprender el gran pacto de Dios con su pueblo. Querido Padre, venimos ante tu presencia implorando sabiduría. Algunas cosas se nos escapan porque nuestra mente es finita, pero gracias por darnos el privilegio de ahondar en estos temas y crecer espiritual e intelectualmente. Oramos pues pidiendo esa sabiduría de lo alto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para estos días, pastor, que hemos estado considerando el tema del pacto, el don del pacto y el don de la ley, hemos ya dicho algunas cosas y lo último que decíamos ayer, que usted nos ayudaba a comprender, era esa función, esas diferentes funciones que tiene la ley, y una de ellas es reflejarnos, mostrarnos cuán grande es el ideal de Dios y cuán pequeños somos nosotros en comparación de eso. Creo que tal vez eso lo tenía en mente Pablo cuando en Romanos 3 nos deja clarísimo que ninguno de nosotros se puede salvar por guardar la ley. Pero, y justamente ahí me gustaría comenzar. ¿Por qué entonces se nos invita a la obediencia a la ley de Dios si de todas maneras no nos podemos salvar por guardar la ley porque ninguno de nosotros puede alcanzar la norma perfecta de ella? Bueno, hay un pensamiento, hermano Gerson, bien interesante que yo quiero compartir con ustedes ahora, y es que Pablo, cuando nosotros estudiamos la vida de Pablo a la luz de lo que él escribió, él era muy devoto a la ley. Sí. Él era como un fariseo, alguien que había tenido también una educación teológica muy amplia, y él pensó que él iba a ser uno de esos, de la tradición que decía ese concepto que si un judío llegara a obedecer la ley un día, entonces ahí sería ya el fin de todo, ya el Mesías vendría. Y entonces Pablo pensó que él iba a ser ese judío celoso, guardador de la ley, y procuraba solo la ley. Pero ahora que conoció a Cristo, y noten, esto es bien importante que lo conciliemos, si no nunca vamos a entender los escritos de Pablo y la Biblia, y vamos a andar perdidos. Entonces Pablo tenía una devoción por la ley que nunca abandonó, que no la tiró al traste, como dice un dicho, sino que la conservó, porque vemos que Pablo, por ejemplo, el libro de Romanos, que habla bastante de esto, por ejemplo, en Romanos 7, Pablo dice, la ley es santa, es justa, es buena. En los capítulos anteriores él ha mencionado, bueno, luego invalidamos la ley por la fe, y él dice, no, tenía siempre esa devoción por la ley, pero ahora sucedió algo. La devoción por Cristo llegó a ser más grande que su devoción por la ley. Amén. Ahora Cristo lo llenó todo, y entonces ahora él miró la ley en el contexto de su relación con Cristo Jesús. Amén. Creo que hasta el día que nosotros entendamos eso muy bien, también va a cambiar nuestra perspectiva acerca de la ley, y vamos a dejar esos conceptos, ya sea liberalismo o legalismo, y el asunto es que nos vamos a enfocar en Cristo. Entonces, cuando nos enfocamos en Cristo, vamos a ver todo en su verdadera perspectiva, en su perspectiva correcta, y entonces vamos a encontrar que Cristo mismo no hace a un lado la ley, Sí. que mi devoción por Cristo no me lleva a desobedecer, me lleva más bien a la obediencia, pero con un componente que ahora ya no soy yo quien lo hace, sino que es Él quien me impulsa, y entonces ahora encuentro la verdadera obediencia, y no una obediencia de pantalla, nada más para impresionar. Creo que esa es la conexión que nosotros tenemos que hacer, y por supuesto tenemos base bíblica para afirmar esto. Ahora, pastor, justamente vamos a abordar un poco de esta base bíblica porque hay un texto entre los de Pablo y justamente en Romanos que tal vez no ha sido comprendido bien ahora en nuestro tiempo, y me gustaría que vayamos a leerlo, porque en Romanos capítulo 10 aparece este pasaje que
hoy en día corrientemente he escuchado a personas que lo utilizan para decir, aquí Pablo está diciendo que ya con Cristo hay que hacer un lado la ley, porque de alguna manera hay personas que piensan que con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ahí se terminó la obediencia a los 10 mandamientos. Pero en el verso 4 de Romanos 10 dice así, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Corrientemente en nuestro lenguaje, cuando leemos en español esto, muchas veces podríamos decir, bueno, Cristo es el que le puso término, el que finalizó la ley, pero ¿era eso lo que Pablo estaba escribiendo realmente? Considerando lo que ya nos dijo, pastor, de que ahora Pablo no ha desechado la ley, sino más bien que ahora conecta su devoción a la ley supeditándola a su devoción a Cristo. Correcto. Bueno, aquí tenemos realmente un versículo muy interesante que vale la pena estudiarlo más a fondo, pues el fin de la ley es Cristo. ¿Sabe qué? Estaba pensando cuando usted mencionaba eso, que ahora se puede usar esa frase, queda como un dicho, un eslogan, queda una frase, un dictum. De hecho, la iglesia cristiana llegó a considerar en algún momento dentro del cristianismo, más bien quiero decir, esta frase cuando hubo las controversias sobre la fe y las obras y la salvación, cómo se realiza, y entonces fácilmente se agarró esta frase fuera de todo su contexto para ponerlo así como un dicho, el fin de la ley es Cristo, o sea, se acabó toda discusión. Yo recomiendo, si alguno tiene acceso a buscar ahí en el internet, usted puede encontrarlo, la tesis doctoral del doctor pastor Roberto Badenas, pastor español, adventista, y sucede que allá por los años 80 estábamos examinando, específicamente en 1985, él hizo su tesis, su disertación doctoral, solamente sobre este versículo, más de 400 páginas, para hacer un análisis semántico, un análisis del texto, textual, un análisis exegético, un análisis histórico. Teológico de este versículo. Pero vale la pena, hermano Gerson, aquí hacer un resumen de este pensamiento. ¿Por qué? Porque si yo me quedo solo con esto, pues el fin de la ley es Cristo, y ahí está diciendo que entonces Cristo terminó con la ley. Sucede que la palabra que Pablo usa, bueno, hay una palabrita griega que es la palabra telos, que es la que se traduce como fin, la palabra nomos, que es la palabra ley, y Christos, que es Cristo. Entonces, tenemos que interpretar cada palabra, especialmente a qué ley se refiere Pablo, y especialmente a qué se refiere cuando él dice el fin de la ley es Cristo. Sabe que estudiando este tema, yo me doy cuenta que a lo largo de la historia, bueno, Satanás siempre ha trabajado también para querer tergiversar las escrituras. Nosotros lo sabemos muy bien porque lo mostró como en el desierto de la tentación con Jesús, él estaba tergiversando un texto que sí existía en la Biblia, pero entonces él estaba tomando solo partes y sacándolo fuera de todo su contexto, y Jesús lo refutó al mostrarle que eso tiene una interpretación. Es lo mismo que nosotros hacemos con esto. Voy a ir primero, antes de continuar aquí con el texto bíblico, tal vez hablar rápidamente de una perspectiva histórica de cómo se ha interpretado este pasaje. Sucede que los lectores originales del apóstol Pablo, bueno, que recibieron esta carta en el idioma griego, en el idioma que fue escrito, ellos, y en el contexto que estaban, ellos entendieron muy bien el significado que Pablo le estaba dando. Pero a lo largo de los siglos, luego se metieron a las iglesias ciertos conceptos filosóficos y comenzar a examinar las escrituras a través de filosofías, incluso la filosofía griega, aristotélica, y querer mezclar otros pensamientos. Y entonces fue allí y cuando incluso la Biblia más bien se esparció, se proliferó en latín y no tanto en los idiomas originales,
Y entonces esa palabrita fin en latín, cuando se tradujo al latín, entonces daba más un concepto y uniéndolo con la filosofía de determinación. Y así llegó hasta la Reforma, ya hubo esa discusión de la salvación, cómo era, si era por la fe o era por las obras. Y entonces en ese debate teológico, algunos vieron este texto fácilmente y dijeron, bueno, aquí dice que el fin de la ley es Cristo, así que la ley ya no más, y nos quedamos solamente con Cristo, porque especialmente hubo una corriente que, recuerden ustedes que incluso ese nombre que se puso Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, era como para desechar, como para decir, ya el Antiguo había llegado a su final, ya no tenemos que meternos con el Antiguo, y entonces ahora solo estamos con el Nuevo Testamento, solo estamos con Cristo. Y se usó este texto para todas estas cosas. Entonces es importante entender esto. Estoy haciendo aquí un súper resumen, sí. Pero ¿por qué estamos diciendo esto? Porque lastimosamente cuando nosotros escuchamos una frase por ahí sacada fuera de su contexto o una interpretación, tenemos que ver de dónde viene, por qué yo estoy creyendo esto, de dónde lo escuché, de dónde lo tomé, y de dónde lo escuché, esa persona de dónde lo tomó, de dónde viene. Y así nosotros vamos a conocer la verdad por nosotros mismos, y la verdad, como dijo Jesús, nos hará libres. Entonces yo creo que la mejor manera de interpretar este texto es ir al texto, sí. Es ir a ver el estudio que el apóstol Pablo hace de esta palabra. De paso, el apóstol Pablo usa 13 veces esa palabra telos, esa palabra fin. Sería hermoso, ¿verdad?, poder ver cada uno de los usos que él hace y darnos cuenta entonces cuál era su tendencia, cuál era su objetivo al usar estas palabras en sus escritos. Pero como no tenemos esa oportunidad en este momento, vamos aquí solo al texto. Quiero decir algo. Aquí hay un bloque en Romanos de los capítulos 9 hasta el capítulo 11. Estos 3 capítulos presentan una inquietud que tenía el apóstol Pablo, que tenía que responder también a lo que sus detractores estaban mencionando, y tenía que ver con el propósito de Dios con el pueblo de Israel. Sí. Y entonces había en mente una gran cuestión. Veámosla, cuál era esa cuestión. Entonces, esa cuestión es la que lleva a Pablo a escribir lo que nosotros tenemos como estos 3 capítulos, aunque originalmente él no estaba pensando, bueno, voy a escribir el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11, todos sabemos eso muy bien, pero eso lleva al apóstol Pablo a escribir ahora esta sección, este bloque, y veamos, por ejemplo, aquí en el capítulo número 9 y el versículo número 6. Que dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mire, toda la cuestión aquí que el apóstol Pablo va a tratar es si falló Dios, es si falló su palabra. Porque si él viene y él escoge al pueblo de Israel y les da promesas, y hay muchas cosas que les dice, esto será perpetuamente, y esto es para siempre y para toda vuestra generación. Entonces él viene, los toma, pero ahora el pueblo de Israel sucede que ya no se está comportando como el pueblo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿falló Dios? ¿Les mintió Dios? Si le hizo una promesa, ese es el tema aquí. Y les dio la ley. Y correcto, y les dio su ley. Entonces, ¿falló Dios? ¿Fracasó Dios? Entonces Pablo muestra a lo largo de estos 3 capítulos que Dios no ha fallado, que su palabra no ha fallado, que más bien aún el fracaso de Israel ha significado la incorporación de los gentiles, pero que la incorporación de los gentiles va a redundar al final también en la restauración de Israel. Noten, ese era el contexto que el apóstol Pablo tiene acá. Y entonces, cuando vamos a Romanos, el capítulo 10 y el versículo 4, ahora vemos que Pablo dice, pues el fin de la ley. Se cree que aquí, bueno, la palabra Torá, que englobaba todas esas leyes, especialmente los escritos que Moisés
había dado, cuando él aquí dice, pues el fin de la ley es Cristo. Recordemos la devoción que Pablo tenía a esa ley, a la Torá. Entonces Pablo está hablando de la Torá como un conjunto, y lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo ahora es, hay una traducción que yo creo que sería la mejor, y es decir, la ley apunta a Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, miren, es que ahora tenemos que encontrar en el Antiguo Testamento que todo lo que estaba hablándose ahí finalmente tenía que ver con Jesús. Y es lo que Jesús le había dicho en San Juan capítulo 5 a los judíos. Ustedes se escudriñan las Escrituras pensando que allí, por escudriñarlas, tienen la vida eterna. Pero no, les dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, esa línea es la que el apóstol Pablo está conservando acá y no se usa porque sería un error tremendamente de interpretación y un error semántico querer darle aquí a la palabra fin, bueno, que la palabra griega telos tiene también esa acepción de finalidad como meta, como objetivo, cuando uno dice yo tengo tal finalidad, y querer también aplicar lo que es una terminación, que Pablo está hablando de ambas cosas usando una sola palabra, que está hablando que la finalidad de la ley es Cristo, pero que a la vez es su terminación. No sería correcto interpretarlo de esa manera. Entonces lo que algunos tristemente han hecho es darle ese doble significado en un texto a una palabra, lo cual jamás el apóstol Pablo está hablando de terminación o de abrogar una ley, sino más bien de cumplir. Cómo a través de Cristo todo lo que estaba escrito en la Torá ha logrado su cumplimiento, Ese creo que es el mejor camino para poder interpretar este pasaje. Bueno, y como ha dicho nuestro pastor, este es un súper resumen lo que ha hecho, pero nos ayuda muchísimo. Yo solamente quisiera terminar con una pregunta de orden práctico para nosotros. Al ir a la palabra de Dios, al leer los 10 mandamientos que hemos considerado estos días, ¿cómo podemos tener el corazón sensible para poder mirar a Jesús ahí? Que es lo que Pablo quería, que cada vez que viéramos la Torá, toda la Torá, o que viéramos los 10 mandamientos, pudiéramos contemplar a Jesús. Bueno, creo que realmente eso sucede cuando permitimos que el Espíritu Santo, y yo lo mencionaba ayer también, entre en nuestro corazón. Cuando nosotros vemos que al final lo que Dios desea es tener una relación de amor con nosotros, y que esa relación de amor de Dios con nosotros se va a extender también a otras personas. Ahí vamos a lograr ver la ley desde otra perspectiva, y es lo que Jesús decía. Yo, por ejemplo, dice él, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Noten cómo él hace esa relación del amor. Es que no podemos separar que el gran objetivo por el que Dios dio su ley es para mantener una relación de amor con él. ¿Y qué pasa cuando no se sigue esa ley? Pues bueno, hay caos. Todo lo contrario del amor, y es lo que estamos viendo en este mundo. Sí. ¿Qué pasa cuando alguien dice, no, yo puedo agarrar esto que no es mío, yo puedo matar, yo puedo hacer esto otro, y que la ley prohíbe? ¿Cuál es el resultado? Claro. Lo que tenemos siempre es miseria, es dolor, es muerte, lo contrario del amor. Entonces creo que cuando nosotros lo vemos desde esa perspectiva, vamos a lograr incorporar en nuestra vida una obediencia a la ley que viene por amor, el amor de Cristo en mí que me impulsa para poder obedecer. Amén. Así que queremos orar por eso, pastor, y queremos que nos ayude, porque al orar le queremos pedir al Señor que Él pueda llenarnos de su amor, de su Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos has dejado en tu palabra estos hermosos consejos, estas enseñanzas, y especialmente te damos gracias, Padre, porque a través de Jesús podemos ver las cosas de una manera diferente, de una manera completa, de una manera integral. Te damos gracias porque Jesús hace posible que nosotros podamos vivir una vida que sea de acuerdo con tu voluntad. Ayúdanos para que nuestra mirada esté fija en Él y podamos amarte y podamos amar a nuestro prójimo en el nombre de Jesús. Amén.